Dios los bendiga. Gracias, Jesús. Hoy es día de Santa Cena. Amén. Es muy emocionante cada vez que celebramos la Cena del Señor. Gracias, Jesús. La razón por la que distanciamos lo suficiente un servicio de Santa Cena del otro es para que no se convierta en una costumbre. Amén. Yo vengo de ese mundo religioso. Y toca tal día, una vez a la semana, una vez al mes, a tal hora, en tal servicio. Vaya. Ya hicimos Santa Cena, qué bueno, hasta la próxima. Y se perdió por completo el sentido, el poder de la experiencia, el objetivo de la experiencia. ¿Me explico? Ahora, nada con los grupos que tienen un calendario y lo hacen periódicamente, pues lo harán como Dios les ha revelado hacerlo, pero yo sé cómo nos ha revelado el Señor a nosotros hacerlo, por eso lo hacemos nosotros de manera particular, como lo hacemos. Amén. Y buscamos tener toda la plenitud de la experiencia espiritual en lo que Dios quiere ministrarnos, quiere darnos cuando celebramos la Cena del Señor. ¿Sí? Amén. Gracias, Jesús. Y de paso anunciamos por regla general una semana antes que vamos a tener la Santa Cena, para que vengamos orados, preparados y listos para recibir lo que Dios tiene servido sobre la mesa, la porción del cordero que Dios tiene servida sobre la mesa. Ahora, solo refresquemos algunas cosas y si no les importa, solo me voy a lanzar y vamos a ver sobre qué de todo lo que vamos a tocar se posa el Espíritu Santo y lo alumbra, y pues ahí nos quedaremos, ¿verdad? Amén. Pero ¿se recuerdan cuando Pablo nos da o deja establecida la instrucción de la Santa Cena en 1 Corintios 11? Dice: yo recibí del Señor. El Señor le dio la explicación de cuál es el sentido de celebrar la Cena del Señor, y básicamente concluye en la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. La palabra anunciar se tradujo anunciar, también es recordar. En mis Biblias hebreas dice recordar. La muerte del Señor recordamos. ¿Por qué tenemos que recordar su muerte? Porque el Señor quiere que recordemos su sangre. ¿Por qué recordar su sangre? Porque déjenme contarles un misterio maravilloso. El día de nuestra salvación recibimos toda la sangre que necesitamos para llegar a algún lado. Nada más que no lo sabemos. Entonces, poco a poco, a través del Espíritu Santo y a través de la palabra, el Señor empieza a llenar nuestra conciencia, nuestra memoria del poder y de la verdad de lo que hemos recibido, de la naturaleza, la sustancia divina que hay en esa sangre que recibimos el día de nuestra salvación, para poder seguir adelante todo el camino, toda nuestra jornada. ¿A qué me refiero con que no estamos conscientes de lo que recibimos? Porque nos enfocamos en la salvación inicial. De eso sí estamos conscientes. Pues sabemos que fuimos salvos, estuvimos ahí cuando pasó. No tenemos ningún problema en estar conscientes y en conectar la salvación inicial con la sangre. Pero ¿saben qué? Dejamos de conectar el resto del camino, el resto de la jornada, el resto de la experiencia espiritual que el Señor compró para nosotros en la cruz, que nos lleva a crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo con la sangre del Señor Jesucristo. Esa sangre que nos dio la salvación inicial es la misma sangre que va a seguir obrando y trabajando lo que tenga que trabajar con nosotros hasta llevarnos al final del camino. Amén. Entonces, por eso tenemos que recordar. En otras palabras, traer a nuestra memoria, a nuestra conciencia, la verdad, el poder de la sangre, para cobrar ánimo y echar mano. Es algo que ya tenemos, pero vamos a echar mano de nueva luz, nuevo entendimiento. Entonces eso nos va a dar un nuevo ánimo, una nueva fuerza, un nuevo aliento para seguir adelante. ¿Sí? La sangre es tan poderosa que para vencer al dragón no necesitamos una gran estatura espiritual. Para vencer a Leviatán no necesitamos una gran estatura espiritual. Amén.
Jesucristo hirió la cabeza de la serpiente en la cruz del Calvario con el pie que la serpiente le hirió al Señor Jesucristo, el calcañar. Amén. Estamos hablando de la sangre que recibimos el día de nuestra salvación. Quiere vencer al enemigo, todo lo que necesita es ser salvo. Amén. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué en el libro de Apocalipsis al dragón le llaman el dragón escarlata? Escarlata es rojo. ¿Sí se lo había preguntado? Bueno, qué bueno que se lo ha preguntado. Vamos a Proverbios capítulo 8. ¿Quiénes no sabían que en Apocalipsis al dragón le llaman el dragón escarlata? Bueno, les sugiero regresar a su libro de Apocalipsis y leerlo. ¿Por qué el dragón rojo? La palabra hebrea es Adam. ¿Por qué el dragón Adam? Amén. Bueno, vayan y léanlo y oren. Proverbios capítulo 8, verso 22. Proverbios 8, 22. Recordemos la sangre del Señor Jesucristo, ¿sí? Muy bien. ¿Siguen allí? Amén. Bueno, es bueno dejar casi hasta la última gota de energía alabando al Señor y orando, pero tenemos que reservar una gotita más para comer de la mesa que el Señor dispone, ¿verdad? Semana tras semana, por su gracia y misericordia, en este lugar, para llevarnos la sustancia también de la palabra que necesitamos. Amén. Gracias, Jesús. Y saben que hoy como por un segundo volteé a ver y mejor cerré mis ojos y le dije: Señor, dame a mí la fuerza, la capacidad o lo que sea para compensar un poquito por la danza que veo que mucha gente no te está dando y por los gritos que veo que mucha gente no te está dando. Amén. Pero si sigo así me voy a morir y no les voy a dar la palabra de Dios. Así es que hagamos nuestra parte. El Señor merece toda nuestra energía. Cuando Él murió en la cruz del Calvario no se quedó con una sola gota de sangre. Él lo dio todo por nosotros. Él espera que nosotros lo demos todo por Él. Además, nuestro espíritu le pertenece, nuestra alma le pertenece y adivinen qué, nuestro cuerpo le pertenece. Y el Señor dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ese es el espíritu. Con toda tu alma, ese es el alma. Y con todas tus fuerzas, ese es el cuerpo. Y hay muchas victorias que obtenemos cuando despegamos del piso los pies y alabamos al Señor con danza. Con danza. Él nos dio potestad para hollar serpientes y escorpiones. Que yo sepa, eso se hace con los pies. Él nos dio la promesa de poseer la tierra que pise la planta de nuestros pies, o el terreno espiritual que el Señor ponga debajo de nuestros pies. Yo no conozco una mejor manera de hacerlo que alabando su nombre con danza. ¿Cómo ministramos la roca en la que estamos parados? Sino danzando, danzando, danzando. ¿Cómo le sacamos jugo o vino a las uvas sino danzando, danzando, danzando? ¿Cómo le sacamos aceite a las olivas si no danzamos, danzamos, danzamos? Amén. Así es que obviamente es algo que debemos recordar todo el tiempo en un lado de la balanza, pero en el otro lado de la balanza, este es algo que ya no tenemos porque está recordando todo el tiempo. Si tenemos una relación viva con el Señor Jesucristo. Así es que hagamos nuestra parte. Hagamos llover. ¿De dónde creen que los del otro bando sacaron la idea de danzar para hacer llover cuando hay una sequía? ¿Saben que eso existe? Las tribus nativas saben hacerlo. Tienen sus danzas y tienen sus cosas. Y cuando no ha habido lluvia, danzan y danzan y danzan y danzan. Y yo supongo que les funciona, si no ya hubieran dejado de hacerlo hace mucho tiempo. ¿De dónde sacaron la idea? Es más que una idea.
¿De dónde sacaron el principio? Todo lo que ven que ocurre allá afuera es un robo, una corrupción de algún principio espiritual que el diablo le robó a Dios. Aquí podemos hacer llover también. Aguas de la palabra, aguas de la palabra, aguas del Espíritu Santo. Cuando alabamos su nombre con danza. Porque cuando las 12 tribus de Israel marchaban a lo largo de un desierto lleno de serpientes y escorpiones, pues el arca iba adelante y ahí iban Moisés, Aarón y María. Pero detrás, ¿cuál era la primera tribu que lo seguía? Judá. Leví iba adelante por el hecho que ahí iban Moisés, Aarón y María, pero después venían Judá. La oración y la alabanza. La oración y la alabanza. Necesita abrirse paso entre serpientes y escorpiones. Necesita abrirse paso en medio de un desierto ardiente, seco y árido. Por eso dice: levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas, y hagan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén. Gracias, Jesús. Es fácil. Este camino es la cosa más fácil que Dios pudo haber puesto en nuestras manos. El problema somos nosotros. O sea, una dendrita del cerebro le tiene que pedir permiso a la otra dendrita para que le pida permiso a la otra dendrita, para que le pida permiso a la otra dendrita, para que le pida permiso a un dedo, para que le pida permiso al otro dedo, para empezar a practicar lo que Dios nos pide practicar. Bueno, una vez vencemos ese proceso y lo hacemos, el resto es historia. El terreno está conquistado, la victoria está ganada. Todo es que lo hagamos. El trabajo es hacerlo, pero hagámoslo. Amén. Démosle gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. ¡Yeah! Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito Dios. Muy bien. Proverbios 8:22. Estoy viéndola ahora. Ya ni sé si quiero Proverbios 8:22. Bueno, sí, los voy a bombardear. Proverbios 8:22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Y en esta maravillosa porción de la Escritura vemos el momento en el que Dios el Padre engendró al Hijo, el Señor Jesucristo. Su Hijo aquí se llama la sabiduría. Amén. Ahora, Dios el Padre engendró a su Hijo. A ver, pongamos acá al Padre. Ese es un resplandor, ¿verdad? Y Dios el Padre engendró a su Hijo. Ok, muy bien. Y luego en el versículo 30 dice: con él estaba yo ordenándolo todo. Interesantemente, en la Biblia King James lo dice muy diferente, y en el hebreo lo dice muy diferente. En la Biblia King James dice: entonces yo estaba a su lado como uno que fue criado, entrenado por él. Quiere decir que el Padre engendró a su Hijo y sentó a su Hijo a la diestra y lo entrenó, lo crió, lo instruyó. Esto lo confirmó Jesucristo mismo, por supuesto, en Juan capítulo 8, verso 28. Miren lo que dice, se los voy a leer. Juan 8, 28. Juan 8, 28. Les dijo pues Jesús:
Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Amén. Ese fue el momento en el que Dios puso todas las cosas en su Hijo. Jesús dijo: el Padre me ha entregado todas las cosas. Y el Padre edificó a Jesucristo en su voluntad, en su plan maestro. El Padre le dijo a su Hijo: aquí está mi voluntad, vamos a crear mundos invisibles y mundos visibles. Amén. Y el propósito de todos esos mundos es que ellos conozcan quién es el Padre, quién es el Hijo. El Espíritu Santo está en el Padre. El Espíritu Santo y el Padre son del mismo ámbito, el ámbito no engendrado. Y el Hijo es el ámbito engendrado de Dios. Así es que vamos a crear todos estos mundos para que conozcan quién es Dios y para que nosotros podamos darnos a conocer a ellos. Dios adquirió una deuda consigo mismo desde la eternidad, y es la de darse a conocer. La voluntad de Dios, ratzón. La palabra ratzón en hebreo significa pagar una deuda y significa darse a conocer, la mismísima palabra. Así es que la voluntad de Dios, el deleite de Dios está en darse a conocer. Así es que Dios tenía que crear mundos invisibles y visibles para darse a conocer a ellos. Amén. Esto produciría gran deleite en los mundos que Dios habría de crear. El privilegio de conocer a Dios y de tener dulce comunión con Él, ¿verdad? Con el Creador, con la causa de todas las cosas. Entonces, para hacerles corta una historia un poquito más larga, vino el Padre, puso a su diestra a su Hijo y lo instruyó, lo edificó en la verdad. Le reveló su plan maestro, le reveló su voluntad directiva. Y obviamente ese plan involucraba al Hijo desde el primer momento, porque el plan del Padre era crear todas las cosas a través del Hijo y para el Hijo y en el Hijo. Amén. Así es que del Hijo iba a obtener el Padre toda la sustancia creativa para poder crear todos los mundos. Eso incluye a Lucifer. ¿Sí? Ok. Entonces, el Padre le reveló a su Hijo y le dijo: y de estos mundos van a elegir mal y se van a perder. Entonces necesitamos redimirlos, vamos a necesitar redimirlos. Y Jesucristo dijo: sacrificio y ofrenda no te ha agradado. He aquí, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está escrita en mi corazón. Lo dice su Biblia. Amén. Entonces el Hijo de Dios rindió su voluntad a la voluntad del Padre y al plan maestro del Padre. Amén. Y ese fue el momento en el que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O al principio o en la fundación del mundo. Si no conoce estos versículos, lea su Biblia. Son cosas muy importantes. Vamos a ver, les estoy citando Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 13, verso 8. 13, verso 8. El contexto es el anticristo, pero al final del versículo dice lo que necesitamos para el efecto. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo o desde la fundación del mundo. Amén. ¿Estamos? Ok, entonces el Hijo de Dios rindió su voluntad a la voluntad del Padre. Por así decirlo, el Hijo de Dios se puso en el altar. Allá atrás, antes de la creación de nada, allá atrás, el Hijo de Dios rindió su voluntad a la voluntad del Padre. Y Dios el Padre, Melquisedec, sin principio ni fin de días, sin padre y sin madre, Él vino e inmoló a su Hijo. Hubo un sacrificio. Y el resultado de ese sacrificio fue la sustancia divina
de la que o con la que fueron creadas todas las cosas. Ahora, ¿por qué el Señor no va a detenerse hasta que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra? ¿Por qué? Y luego dice que cuando la última criatura se haya sujetado al Hijo de Dios, entonces el Hijo de Dios y con él toda la creación se va a sujetar al Padre, y todas las cosas van a regresar al punto de partida. Todas. Dice, para que Dios sea todo en todos. Todo esto está en su Biblia. Alguien dirá, ¿y por qué no solo deja que se vayan literalmente por el alcantarillado los ángeles que se rebelaron y la gente que eligió mal y todo eso? ¿Saben por qué no lo va a hacer? Porque Jesucristo invirtió su sangre creativa para hacerlos. Amén. Entonces, el Hijo de Dios fue inmolado. Aquí hay una gota de sangre. Esta es una gota de su preciosa, maravillosa sangre. Y cuando fue inmolado, entonces el Señor obtuvo, número 1, sangre creativa para crear los mundos que habrían de ser creados. Amén. ¿Qué creen? Más sangre creativa que todavía tiene reservada el Señor para crear los pueblos que todavía no han sido creados, que menciona el Salmo 102. Eso está en su Biblia. Amén. ¿Qué más? El Señor proveyó de sangre redentiva, que un día iba a ser unida a sangre humana perfecta para poder rescatar aquello que se le iba a perder. Esta estaba reservada para el día que Jesucristo viniera a esta tierra y unir su sangre creativa, su sangre creativa a la sangre redentiva. Amén. Y unir esta sangre divina a la sangre del Señor Jesucristo. Ahora, aquí estamos, Dios no ha creado nada todavía, aquí en nuestro diagrama. ¿Sí? ¿Estamos ubicados? Ok, entonces no estamos hablando del líquido rojo. Estamos hablando de cosas espirituales, de cosas divinas. Le llamamos sangre porque, pues yo no sé, si tiene usted un mejor nombre, por favor, lo agradezco, ¿verdad? Para ubicarnos. Pero estamos hablando de gloria. Estamos hablando de amor. Amor manifestado. Amén. Estamos hablando de gloria. Estamos hablando de sangre divina. Le llamo sangre porque eso es nada más que no es líquido rojo. ¿Estamos ubicados? Sangre divina. Así es que ha habido sangre divina desde el día 1. Si los judíos en la dispensación del Antiguo Testamento hubieran tenido los ojos de la fe abiertos y hubieran discernido la sangre divina, cada vez que hubieran llevado un sacrificio al altar, hubieran puesto su fe en algo más arriba que la sangre física del animalito, y algún efecto hubiera tenido eso en sus vidas. Amén. Pero nunca llegaron a Dios con fe, nunca vieron más allá de la forma. Entonces, pues ni modo, se perdieron todo el cuadro, ¿verdad? De cualquier manera, la sangre física de los animalitos no tenía ningún poder para redimir al hombre ni para transformar su naturaleza. Pero Dios usó esa sangre en la dispensación del Antiguo Testamento para cubrir la culpa del hombre. Amén. Y si la sangre de los animalitos podía cubrir la culpa del hombre, ¿cuánto más la sangre perfecta del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo? Les estoy hablando de sangre divina que fue derramada antes de la creación de todas las cosas. De esta sustancia divina, de esta gloria divina salieron todas las cosas. Esta es la sustancia a través de o por medio de la cual todas las cosas fueron creadas. Hay poder creativo en esta sustancia divina que es la gloria del amor de Dios, manifestándose en crear todas las cosas para que Dios pueda darse a conocer a ellas. ¿Sí? ¿Lo vemos? Amén. Ahora, esa sangre no se ha ido a ningún lado.
Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Ahora, en Apocalipsis 13:8 dice claramente que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo, ¿sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Luego, en Primera de Pedro, vamos a ver, capítulo 1. Espérenme. Vámonos si son tan amables. Perdonen. Déjenme darles 2 versículos acá. Hechos 17, verso 26. Hechos 17, verso 26. Miren lo que dice. Bueno, leamos desde el verso 24. Desde el verso 24. Hechos 17, desde el verso 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje, todas las naciones, todas las tribus de la tierra, de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Dice, de una sola sangre hizo todas las familias, todas las tribus, todos los linajes de la tierra. Bueno, entendemos la sangre de Adán, que fue el punto de partida para toda la humanidad, ¿verdad? Pero creo que está hablando de algo más. Creo que está hablando de esa una sola sangre que bastó para crear todas las cosas. Amén. Y luego miren este misterio. En Hechos capítulo 17, no, Hechos 20, verso, Hechos capítulo 20, verso 28. Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. En una de mis Biblias hebreas dice la iglesia de Dios, la iglesia de Elohim. En la Biblia King James dice la iglesia de Dios. Os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él ganó con su propia sangre. ¿Lo notó? La sangre de Dios, la sangre de Elohim, quiere decir que hay un lado divino a esa sangre, unido al lado humano que en Jesús en la cruz del Calvario. Pero hay un lado divino a esa sangre. Por eso aquí claramente dice la sangre de Elohim, la sangre de Dios. No puede estar hablando del líquido rojo nuevamente, está hablando de su gloria creativa, de su amor creativo. Amén. Que le dio forma a todas las cosas. ¿Ven qué cosa? Usted y yo somos más importantes de lo que podemos concebir y entender. Por eso Jesús se tomó, para Él no fue ninguna molestia, pero sí le costó todo. Se tomó la molestia de venir a buscarnos donde estábamos y a salvarnos. Si no fuéramos importantes, no se hubiera molestado. ¿Qué le parece? Amén. Él invirtió demasiado en nosotros como para que nos perdamos. ¿Y qué del resto de la gente? Bueno, si se tienen que ir al infierno, ahí los va a ir a perseguir el Señor hasta que confiesen que Jesucristo es el Señor. Lo dice la Biblia. Amén. Ok, la sangre de Dios. ¿Estamos? Bueno, ahora, una cosa más. Primera de Pedro 1:17. Primera de Pedro 1:17. Primera de Pedro 1:17. Ahora, hace 2000 años el Verbo fue hecho hombre en Jesucristo. Dios le proveyó de un cuerpo al Verbo, ¿sí? Y Dios implantó
este cuerpo que Dios formó en el vientre de María, la Virgen. Y ella tuvo el papel único y especial de nutrir y de cuidar este embrión en su vientre hasta que llegaran los 9 meses naturales en los que el niño que estaba en su vientre tenía que nacer. Amén. Se trata de Jesús. Lo que Dios puso en el vientre de María fue un embrión. En Jesús no podía haber naturaleza humana. No hay quien haya pecado, no hay uno solo, no hay quien esté libre de pecado. Amén. Pero María cuidó de ese embrión y el Cristo o el Verbo divino estaba en ese embrión. Entonces, allí se unió la sangre divina de Dios, la sangre creativa, con la sangre redentora. Amén. La sangre divina es creativa y redentora, pero la sangre redentora necesitaba de sangre física, sangre humana pura, limpia y perfecta. Eso no existía en este planeta, así es que Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y en Jesús se unió la sangre creativa. Esa no se ha ido a ningún lado. Es la sangre de Dios y en Jesús está Cristo, el Verbo, Dios, ¿o no? Ahí está la sangre divina. La sangre divina, creativa y redentiva se unieron a la sangre humana que iba a ser derramada en la cruz del Calvario para redimir al hombre de sus pecados. Amén. Entonces, esa sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario no era solamente líquido rojo. Hay un lado divino unido a esa sangre humana. Además, en su caso, era líquido rojo puro. Lo único capaz de rescatar al hombre de su estado, lo único capaz de aplacar la ira de Dios y de redimir al hombre y de justificar al hombre y de limpiarlo de pecados. La sangre pura, perfecta, preciosa del Señor Jesucristo. Amén. En Primera de Pedro capítulo 1 verso 17 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Nota qué interesante nos dice de Jesús? La sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros y mediante el cual creéis en Dios, ¿verdad? Amén. Él no solo fue inmolado antes de la fundación del mundo, ya el cordero fue destinado antes de la fundación del mundo. Dios ya sabía que íbamos a perdernos. Amén. Él ya tenía el remedio preparado, la redención. Nada más que a su debido momento pues tenía que manifestarse la redención. Pero espero estar teniendo éxito en explicarles que la sangre del Señor Jesucristo tenía un lado divino, no solamente un lado humano, aunque perfecto. Amén. Amén. En la sangre del Señor Jesucristo no solamente hay poder para redimir, hay poder para crear. Con eso creó el Señor todas las cosas al principio. Por eso viene David en el Salmo 51 y clamando y gimiendo en arrepentimiento y en humillación por haber hecho lo que hizo con Betsabé y con Urías. Viene y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando echamos mano de la sangre, no solo llega el poder redentivo a cubrir nuestra culpa, llega el poder creativo a hacer algo nuevo. El día de nuestra salvación, ¿qué pasó?
Vino la sangre del Señor Jesucristo y nos redimió, nos rescató de nuestro estado y cubrió nuestra culpa. Amén. Y eso hizo que el Padre hiciera de caso que no tenemos culpa. La deuda fue saldada y fuimos reconciliados con Dios. Pero ¿qué más pasó? Ese día fue creado un nuevo hombre adentro de nosotros. La sangre de Jesucristo redime y crea algo nuevo, crea algo más, redime y crea, redime y hace vivir, redime y nos da algo nuevo. Por eso es tan poderosa la sangre. Amén. Redime y hace algo nuevo, redime y hace algo nuevo. Entonces solo déjenme ver una cosa más para que estemos bien establecidos y tengan toda su información allí en sus notas y en su mente y en su corazón. En Hebreos capítulo 9, verso 27 y 28. Hebreos 9, versos 27 y 28. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Está hablando de la cruz del Calvario, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así es que no hay ninguna contradicción. El Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, pero eso no fue para perdón de pecados. Porque Hebreos dice que cuando murió en la cruz del Calvario, eso sí fue para perdón de pecados y fue una sola vez y punto. ¿Estamos claros? Entonces ahí viene la cosa. Pues entonces, ¿por qué fue inmolado en la fundación del mundo? ¿O para qué? Bueno, ahí lo tienen, están servidos. ¿Está claro? En la sangre de Jesucristo hay poder redentor, por supuesto, eso lo entendemos, lo sabemos, lo experimentamos. Pero ahora, no les estoy diciendo algo que no tengamos y que no esté operando en nosotros. Estamos recordando la muerte de Cristo. Estamos trayendo a la memoria, a la conciencia, un hecho. Y el hecho es el siguiente: cada vez que echamos mano de la sangre del Señor Jesucristo, arrepintiéndonos, confesando nuestros pecados, humillándonos, no solamente ponemos en acción el poder redentor de la sangre, ponemos en acción el poder creativo de la sangre. Y si había alguna porción, ángulo, algo que a usted le estaba faltando, eche mano de la sangre. Esa sangre va a crear lo que necesitamos, lo que no estaba allí. Amén, amén. Por eso, para vencer a la serpiente, el Señor Jesucristo, todo lo que tuvo que hacer es derramar su sangre. ¿Saben que Jesús venció a la serpiente en la cruz? No hay duda con eso. Ajá, no había resucitado todavía. ¿Qué estoy enfatizando? No se necesitaba nada más que su sangre. Todavía no ha clamado al Padre para que el Padre lo levante con su gloria no engendrada. Todavía no ha sido hecho Señor y Cristo. Todavía no está sentado a la diestra del Padre, reinando y gobernando. Todo lo que hizo fue derramar sangre creativa y redentiva para vencer al diablo. Ustedes y yo no necesitamos ser gigantes espirituales para vencer al diablo. Todo lo que necesitamos es recordar, nunca olvidar lo que recibimos el día de nuestra salvación. La sangre creativa y la sangre redentiva unidas en una sola experiencia. Si eso nos dio, si eso creó un nuevo hombre, un nuevo corazón, ese día, esa misma sangre puede seguir creando más y más de la naturaleza de Cristo en nosotros. Amén, amén. Hasta que seamos completos. ¿Ven qué maravillosa es la sangre? Bueno, esa es la sangre que operaba por encima, la sangre divina, antes de la cruz. Obviamente era lo que estaba operando detrás de los sacrificios del Antiguo Testamento. Si no, no hubiera habido ninguna virtud en derramar sangre de animales. Amén.
Eso es lo que le sirvió Melquisedec a Abraham. Cuando Abraham venía de la derrota de los reyes, ¿se acuerdan? Kedorlaomer y todos esos reyes que se habían llevado a Lot cautivo y todas sus cosas. Y Abraham armó a los siervos de su casa, 316 hombres comandados por Eliezer, y fueron y persiguieron a 5 reyes, o eran 4 creo. Y Abraham rescató a Lot, rescató todas sus cosas, y cuando regresaba de la batalla se le aparece el rey de Sodoma y le dice, porque venían con todo el botín de la batalla, le dice: quédate con el botín, dame a mí la gente. Amén. Y viene en ese momento Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, y le sirve a Abraham pan y vino. Amén. Figura de cuando nosotros estamos peleando batallas, allí va a estar el Señor Jesucristo para servirnos su sangre creativa y su sangre redentiva, para darnos la fuerza que necesitamos para seguir adelante, O hemos peleado batallas, el Señor va a venir con una nueva porción de su sangre a recompensar la batalla que enfrentamos y que vencimos. Amén. Y eso nos va a dar más sustancia, más fuerza para seguir adelante. Amén. Entonces vino Abraham, y ¿qué le respondió al rey de Sodoma? Le dijo: rey de Sodoma, llegaste demasiado tarde. ¿Cómo se llaman? Pertrechos de guerra se llaman, ¿verdad? Los despojos, todas que las pieles y las joyas y todo eso, quédate con todo. Acabo de beber vino y acabo de comer pan. Me acaban de servir una nueva porción del Señor Jesucristo. ¿Quién necesita los tesoros de este mundo? Y le dijo al rey de Sodoma: quédate con todo, yo estoy feliz. Me acaban de dar de beber más poder creativo, más poder redentivo, más de la sangre del Señor Jesucristo. ¿Quién necesita lo demás? Y si todavía estamos desproporcionadamente apegados a los tesoros de este mundo, ¿saben qué necesitamos? Una probadita, una gustadita de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Amén, amén, gracias Jesús. En Egipto, Israel tiene 400 años de estar esclavizado por los egipcios, amén, y por el faraón, y clamaron a Dios. Y esta es una pregunta que yo voy a ir a hacerles ahí arriba. Cuando lleguemos ahí arriba les voy a decir: miren, ¿por qué les tomó 400 años clamar a Dios? Yo pienso que si hubieran clamado a los 30 años o a los 60 años de haber sido tomados por esclavos por los egipcios, Dios los hubiera oído. Pero después pienso en nosotros, ¿verdad? Supongo que decidieron agotar todos sus recursos primero para ver si les funcionaba, y entonces decidieron que mejor clamaban a Dios. Les tomó 400 años. Ahora, una nota de alerta: no tenemos 400 años para estar esperando, ¿verdad? Amén. Clamemos a Dios. Él les mandó a un libertador en la persona de Moisés. ¿Y qué creen? Dios mandó 10 plagas. Ahora, esas 10 plagas tenían varios propósitos. Por la historia sabemos que los egipcios básicamente tenían 10 dioses principales, ¿verdad? Y cada una de esas plagas era un disparo directo a cada uno de esos ídolos que adoraban los egipcios. Dios tratando de darles una lección. ¿Saben qué estaba tratando de hacer Dios? De ganarse a los egipcios también. Dios así funciona. Dios estaba tratando de decirles: miren, aunque sea del lado de la ira, aunque sea del lado del dolor, pero reaccionen, entiendan que hay un Dios vivo en los cielos y ríndanse a Él. No lo hicieron. Dios pudo haber empezado con la última plaga, pero Dios estaba buscando llamar la atención de los egipcios. Esa última plaga fue la muerte de todos los primogénitos en Egipto. Pero vino Dios y le dijo a los israelitas: tómense un cordero, el cordero de la Pascua, e inmólenlo entre las 2 tardes. Y cómanse el cordero, y con la sangre del cordero unjan el dintel y los postes de sus puertas. ¿Qué hizo la sangre? Ahora, un animalito no tiene la capacidad para hacer eso, pero la sangre divina ya estaba allí, ¿o no? Amén. Y espero haberlo dicho claro. En esa sangre divina ya está el lado creativo y el lado redentivo, en el lado divino de la sangre. Amén. Pero en la cruz del Calvario, este lado divino de la sangre tenía que unirse al lado humano
puro y perfecto en la persona de Jesús para poder rescatar al hombre de su estado. Y les he explicado por qué la ley de la redención de la herencia, la ley del pariente cercano, eso ya se los he explicado. Amén. Entonces, el hecho es que la sangre divina estaba operando por encima del corderito de la Pascua. Y sacrificaron el cordero, ungieron el dintel y los postes, y esa noche salieron libres. Esa noche salieron libres. ¿Qué los sacó a libertad? La sangre. ¿Qué nos hizo a nosotros libres de esa esclavitud al pecado y al diablo en la que vivíamos? La sangre. Eso nos dio libertad, eso nos hizo libres. Amén. Ahora, pregunta: ¿cuántas veces celebraron la Pascua entre Egipto y Canaán? Ya oí la respuesta por ahí, pero quiero ver qué dicen los demás. Por ahí la oí. A ver, señores, historiadores de la palabra de Dios, ilustres teólogos, algunos lo están diciendo. 0. ¿Saben por qué? Dios quería enseñarles un principio. Porque empezaron a celebrar la Pascua y las otras 6 fiestas hasta que entraron a Canaán. Porque ahí ya no iba a estar la generación que vio todos los milagros de la primera generación. Y Dios propició que lo hicieran de esa manera para nunca olvidar. Para nunca olvidar. Ahora, ¿qué les dice a ustedes que con sacrificar el cordero de la Pascua esa noche en Egipto fue suficiente? Esa sangre entendemos que rompió la esclavitud en la que vivían, ¿verdad? Entendemos eso como nuestra salvación. Ok, pero ¿qué más debemos entender de esa sangre que operó el día 1? Y vámonos al Salmo 106. Salmo 106. Y ya con esto vamos aterrizando. Salmo 106. Versículo a partir del verso 6. Salmo 106 a partir del verso 6. Salmo 106, verso 6. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. En Egipto, ¿de acuerdo? Nuestros padres en Egipto, todavía están en Egipto, no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar. El Mar Rojo. ¿Qué hicieron cuando llegaron al Mar Rojo? Lo mismo que hacemos nosotros. ¡Ah! Ahora, ¿por qué viene Dios y dice se rebelaron? Y lean todo el Salmo 106. Es básicamente un resumen de todas las veces que colmaron la paciencia del Señor, ¿verdad? Y Él es tardo para la ira, calculen. Se rebelaron junto al Mar Rojo. ¿Cuál fue el problema? ¿Cómo pecaron contra Dios ahí en el Mar Rojo? Uno dice pecaron de incredulidad. Pues sí, pero incredulidad hacia ¿qué cosa? Fíjense pues. Fíjense. Están delante del Mar Rojo. Atrás viene el faraón. Aquí hay una montaña. Aquí hay un ídolo. El Señor entiende que si estamos delante de una cosa completamente nueva, no entendemos absolutamente nada. Entonces Él no espera que nos portemos como ilustres personas muy entendidas cuando estamos delante de una situación nueva. Es primera vez que la enfrentamos. Entiendo que se hayan revelado al ser incrédulos en que Dios, esto sí, este milagro no lo puede hacer. Acaban de ver 10 grandes milagros ahí atrás, pero este sí de plano no lo puede hacer, ¿verdad? O sea, ya ahí se rebelaron contra Dios. Pero déjenme decirles realmente contra qué se rebelaron. Dios les dio la sangre del cordero de la Pascua en Egipto y no sacrificaron más cordero de la Pascua hasta que se asentaron en la tierra de Canaán. Porque la sangre del cordero de la Pascua que nos saca de Egipto es lo suficientemente poderosa para llevarnos hasta la tierra de Canaán. ¿Por qué se rebelaron en el Mar Rojo?
porque actuaron igual que nosotros. Señor, yo sé que tu sangre me salvó de la paga del pecado, pero de esto que estoy enfrentando hoy no creo que me pueda salvar. Tu sangre es poderosa, fue poderosa para librar mi alma y darme vida eterna. Pero Señor, esto que estoy enfrentando aquí, yo no sé si cuento con algo que me pueda librar aquí. Se rebelaron en contra de la sangre. La sangre que nos saca de Egipto es la sangre que nos mete a la tierra de Canaán. Es la misma. Es la misma. Ellos no recibieron más sangre. Lo que necesitaban es recordar la muerte del Señor hasta que Él venga y traer a su memoria lo que tienen para seguir echando mano de eso. ¿Lo ven? La sangre que nos salvó al principio es la sangre que sigue salvándonos de lo que tenga que salvarnos ahorita. Amén. El mismo poder creativo que operó el día de nuestra salvación, creando un nuevo corazón en nosotros, creando un hombre nuevo en nosotros, es el mismo poder creativo que tiene esa sangre que ya tenemos, amén, para seguir creando lo que necesita ser creado ahora en nosotros. No digamos el poder redentor. La sangre sigue redimiendo, sigue rescatando, sigue rompiendo cadenas, sigue librándonos de cualquier forma de esclavitud voluntaria, involuntaria. Es la misma sangre. Ahora, ¿cómo echamos mano de la sangre? Recordándola, confiando en ella y humillándonos. Porque si insistimos no, yo voy a ¿cómo se dice? Agotar todos mis recursos primero, porque déjenmelo a mí, yo puedo. Ahí no estamos echando mano de ninguna sangre. Pero si decimos, Jesús, me rindo, eso nos ubica en el altar de bronce donde está la sangre. Así estamos echando mano de la sangre. Humillándonos bajo la poderosa mano de Dios, echamos mano de la sangre. Rindiéndonos, echamos mano de la sangre. Confesando y arrepintiéndonos, echamos mano de esa sangre. ¿Qué es echar mano? ¿Algo que no teníamos? No, echar mano de lo que ya tenemos, que tenemos relegado en un rincón, y ahí está todo el poder creativo y redentivo que necesitamos para seguir adelante. Amén. Amén. ¿Necesitamos vencer al diablo? Solo necesitamos la sangre. Ahora imagínese a un cristiano todavía más maduro echando mano de esa sangre para vencer al diablo. Amén. Bueno, no sigo. Este es un tema infinito. Estamos hablando de cosas infinitas. Voy a pedirle a los servidores que se pongan listos, se preparen. Voy a pedirle a los músicos que pasen y nos ayuden aquí arriba. Y vamos a entrar en acción y todos juntos vamos a celebrar la cena del Señor, ¿sí? Gracias a Dios. ¿Cuántos dan gracias por la sangre preciosa del Señor Jesucristo? Ahora, en lo que los hermanos vienen y nos sirven, déjenme darles un versículo más. Si ustedes prometen compartir con los hermanos que ya se fueron para atrás este principio. Vámonos a Mateo capítulo 26. Y ahorita van a estar listos los hermanos. Mateo 26. Mateo 26. A ver, ¿dónde están? Aquí están. Mateo 26, 26. Ahí está el Señor celebrando la cena del Señor con sus discípulos. Celebrando la Pascua con sus discípulos. Mateo 26, 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mire qué interesante, esta es mi sangre y todavía no ha sido derramada en la cruz del Calvario. Y dice: esta es. Obviamente está echando mano del lado divino de la sangre, porque el lado físico está por derramarse, pero todavía no ha sido derramado. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, muy bien. Verso 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Qué leímos? ¿Qué acabamos de leer?
Hay porciones de la sangre creativa y redentiva de las que vamos a seguir echando mano en la eternidad futura. O sea, esto no se acaba. ¿Lo ven? ¿Lo vieron? Ahorita estamos echando mano de algo que trasciende a la eternidad y vamos a seguir echando mano de esto mismo por la eternidad. Lo acabamos de leer. ¿Qué planes tiene Dios para el futuro? Y otro día les voy a explicar lo de la sangre del pacto eterno. Ok, pero esto es trascendental, esto es espectacular. Así es que vamos a pedirle a los servidores que pasen. Así es, ¿verdad? Sí. Gracias. Ok, pueden pasar. Y siempre tenemos pan sin gluten para los que necesitan pan sin gluten. Ok, aquí Nico tiene el pan sin gluten. Si son tan amables, a los demás pues les vamos a servir su pan. Quienes necesiten pan sin gluten, si son tan finos, pasen a servirse su pan sin gluten. Qué bueno que en el Señor Jesucristo no hay gluten, ¿verdad? No hay nada en Jesús que nos produzca alergia. Todo en Jesús le produce alergia al diablo. Gracias a Dios. Amén, amén, amén. Gracias. Gracias a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Muy bien. Enfoquémonos. 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 El día que Jesús nos salvó, abrió esta fuente de su sangre creativa y redentiva. Amén. La sangre divina. ¿Y qué creen? La sangre humana resucitada. Quedaron eternamente unidas en una. En una. Necesita perdón, está en su sangre. Necesita que las cadenas sean rotas, eso lo hace la sangre. Necesita que el Señor ¿cómo se dice? Crea, no de creer, sino de crear. Que el Señor crea, o cree, o como se diga, cree algo nuevo, algo más. Está en la sangre, está en la sangre. Así es que ore mientras esperamos a que todos a todos se les reparta el vino y el pan. Pero oremos. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita que no provea la sangre preciosa de Jesucristo? Es ambos divina y humana. Y hoy es sangre humana resucitada y glorificada, eternamente unida a la sangre divina. De lo que vamos a echar mano es de aquello que creó todas las cosas y de aquello que rescató las cosas que se perdieron después de haber sido creadas. Esa es la sangre que tenemos, esa es la sangre que invocamos, esa es la sangre de la que estamos echando mano por fe el día de hoy. Tiene una petición, ore, póngala delante del Señor. Tiene una necesidad, ore, póngala delante del Señor. Necesita que se rompa una cadena en su vida, ore, ore, póngalo delante del Señor. Necesita decir como David: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Un corazón limpio, un corazón limpio. Dígaselo, dígaselo. Está en la sangre el poder para hacerlo. Está en la sangre el poder para hacerlo. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Estamos agradecidos con Dios por Jesucristo. Miren lo que Él ha puesto a nuestra disposición. No hay manera de no vencer esta batalla y no hay manera de no llegar a la tierra de Canaán. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu sangre, Jesús.
Gracias por tu muerte en la cruz del Calvario, Señor Jesús. Gracias por haber puesto a nuestra disposición tu sangre, el lado divino, el lado humano resucitado, tu sangre. Gracias por tu preciosa sangre. Gracias por nuestra salvación inicial. Y gracias, Jesús, porque tú has prometido salvarnos hasta el final, de manera completa, también del poder del pecado, de la presencia del pecado que hay en nuestro viejo hombre. Gracias por tu sangre, Señor Jesús, te amamos. Si ya todos tenemos pan y vino, vamos a ponernos en pie. Pongámonos en pie. Gracias, Señor. Ahora, Señor Jesús, dándote gracias por haber dado tu cuerpo a los heridores, por haberte convertido voluntariamente en un pan partido para poder ser compartido con todos nosotros pecadores, Señor. Te damos gracias, Señor, por haberte dado por completo por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por tu cuerpo, por el pan, Señor Dios, que has puesto a disposición nuestra. Señor, la fuerza, Señor, el amor, la energía, Señor Dios, que hay en tu resurrección. Señor, oramos que unjas este pan con tu poder de resurrección. Unge este pan, Señor, con tu gloria divina, con tu poder, Señor Jesucristo. Y Señor, a medida que por fe comemos de este pan, Señor, que el poder de tu resurrección obre en nosotros, Señor, levantando, restaurando, sanando, despertando, Señor, lo que deba. Señor, gracias, porque el mismo poder que te levantó a ti de la muerte es el poder que nos levanta a nosotros de cualquier situación, de cualquier condición. Señor, quiebra cualquier cadena. Quiebra cualquier cadena de depresión, de enfermedad. Quiebra cualquier cadena de odio, de rencor, de falta de perdón. En el nombre de Jesús, rompe las cadenas. Y rompe las cadenas, Señor, que hacen que nuestra carne nos gobierne. En el nombre de Jesús, unge este pan, Señor, con tu poder de resurrección. Y dándote gracias por tu muerte en la cruz, todos participamos de este pan. Gracias, Señor. Comamos todos. Ahora, Señor Jesús, elevamos esta copa a ti, dándote gracias por tu sangre. Señor, ven y unge esta copa con tu sangre divina, la sangre creativa, la sangre redentiva. Tu sangre humana resucitada, glorificada y eternamente unida a la sangre divina. Y Señor Jesús, a medida que tomamos por fe de esta copa, Señor, ven y redime, ven y rescata, ven y rompe cadenas, ven y libera, y ven y haz una nueva creación donde debas hacerla, Señor. Danos una mente nueva, Señor. Danos una voluntad nueva, un corazón nuevo. Señor, renueva nuestros sentimientos, nuestras emociones, renueva nuestros pensamientos, nuestras acciones. Señor Jesús, renuévanos por el poder que hay en tu sangre, Señor. Renuévanos, haz nuevo lo que debas hacer nuevo en nosotros. Haz vivir lo que deba vivir en nosotros. Te lo pedimos. Unge pues esta copa, Señor Jesús. Y en tu nombre bebemos, Señor. Bebamos todos. Gracias, Jesús. Gracias a Dios por Jesucristo. Amén. Démosle gracias al Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Bueno, solo demos espacio a que los servidores recojan las copitas. Y ya saben la metodología. Una vez tengamos nuestras manos libres, levantémoslas al Señor y démosle toda la gloria. Aleluya. Qué cierto es el corito que cantábamos hace quién sabe cuántos
lustros. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo en mi ser. Amén. ¿Oyó eso? Deshacer. ¿Le gustó eso? Deshacer.